¿Qué has visto en Argentina este año? Bueno, he pasado, como siempre, 3 semanas en el país. Empecé en Buenos Aires con una cata de los vinos del sur, porque un año voy al norte ah, y el otro año voy al sur. Entonces el año pasado no pude ir al sur por el tema del antivirus. Antivirus. Sí. Qué lástima. Bueno, fui, pero no fui a Chubut. Entonces empecé en Buenos Aires con una cata de los vinos del sur. Después fui al norte para 5 días en Jujuy, y Salta y Cafayate, y después 2 semanas en Mendoza catando y muchísimas visitas de bodegas, como entre 5 y 6 por día. Me dijiste 1.600 vinos más o menos. Creo por lo mínimo, sí. Creo que este año he probado más, porque han hecho algunas catadas agrupadas con varias bodegas entonces juntas. Y contame, ¿notás diferencias? ¿Seguís viendo diferencias año a año? Sí, bueno, una cosa que me impresiona este año es la calidad de estas dos cosechas, entonces 18 y 19, después de varias cosechas un poco más difíciles, entre comillas. Entonces, súper impresionante las dos cosechas. Y fui este año por primera vez a Potreríos para ver el viñedo chiquito al lado de Ríos, súper interesante lo que está pasando. El norte sigue siendo una maravilla para mí. Jujuy, súper interesante. Sobre todo los vinos que están cultivados en altura, ¿sí? 1.600, 1.700 y más. Entonces, sí, he notado cambios y energía, ¿sí? La gente parece... La cosa rara es que la gente parece bastante contenta con todo está ocurriendo en el país, como siempre. Pero creo que los argentinos ya están acostumbrados, ¿no?, a todo ese lío. Y miran a lo que está pasando en Chile, dicen, no somos los únicos. Hay líos en este momento en todos los países. En mi país, lo que está ocurriendo en Hong Kong, en China, con coronavirus, en Europa, hay problemas por todos lados. Entonces, la gente, sí, parece, no sé, del vino, por lo menos, bastante contenta. Estuviste en Chile también. Sí, en diciembre, como siempre. Claro. Fui 3 semanas a Chile en diciembre. Y fui este año por segunda vez a Uruguay, en enero. Y después acá, como siempre, para 3 semanas en febrero. No, pero te preguntaba, ¿cómo viste Chile hoy con todo lo que está sucediendo? ¿Le repercutió esto en el ámbito vitivinícola? Bueno, ellos, qué lástima que están viviendo momentos difíciles con la sequía de este año y con lo que está pasando en China en este momento, porque China es un gran mercado para ellos. Y después hay los problemas sociales, ¿sí?, entre comillas. Entonces, sí, difícil. Pero los vinos de Chile en este momento, como los de Argentina, los veo muy bien. Diferentes, pero los veo muy bien, los dos. Entonces sí, todo el mundo pasando momentos difíciles. ¿Cómo crees que va a repercutir el tema de la sequía? Sobre todo para el año, digamos, para la cosecha nueva, o lo que viste, lo que decías que están preocupados y estamos preocupados. Sí, por el momento no sabemos, pero creo que hará menos vino, por lo menos, creo 20% menos, ¿sí? Y vamos a ver si la calidad sería mejor o peor. Yo creo, depende de la zona, depende del trabajo sí, de la bodega, de cada bodega. Entonces, no sé, vamos a ver. Estamos en todos los países del mundo. Yo paso también un mes al año en Borgoña y están hablando del mismo tema. La sequía, el cambio climático es un gran tema para todo el mundo. Entonces, pienso que en el futuro habrá que buscar sitios más frescos, en altitud, o ir más al sur, en Argentina, por supuesto, y Chile. Difícil, sí. Es un gran desafío para todo el mundo del vino. ¿Qué va a ocurrir con el cambio climático? Pero hay que enfrentarlo, sí, porque es algo real. Todo el mundo no estamos viviéndolo. Lo que ha pasado en Inglaterra el último mes, ha llovido muchísimo, ¿sí? Y esto es súper raro, que llueve tanto, ¿no? Entonces todo el mundo está en no sé, turbulencia casi del clima, lo que está pasando.
¿Crees que las bodegas, en general digo, no solamente las argentinas, tienen puesta en la cabeza que está aumentando la temperatura, que hay menos agua, o todavía no lo ves como algo, digamos, instalado? Bueno, que depende de la bodega. ¿Sí? Hay gente que está ya pensando en eso, porque hay que pensar a lo que va a ocurrir en 10 años, en 20 años, en 30 años. Y no sé si la viticultura sería todavía sustentable, se dice, será de la misma manera en las zonas que le faltan mucho riego para hacer vino. No sé, porque es un recurso muy, ¿cómo se dice? Corto, escaso, sí, un recurso muy escaso, el agua. Si miras, sobre todo del lado chileno hacia las Andes, casi no hay nieve por unas partes. Entonces, ese es un gran cambio. Entonces hay que repensar, en un sentido, bueno, empezar a repensar la viticultura en todos los países del mundo, ¿sí? Con el falta de agua y la sequía. Sí. La subida de las temperaturas ha sido una locura en Francia el año pasado, increíble, con temperaturas de 40 y pico grados en Chablis. Chablis es una zona fría, normalmente. Y esto del cambio climático también hace repensar no solamente las calidades, sino también las cantidades. Aquí estamos con un problema serio de que a veces sobra vino o sobra mucho vino. Sí. ¿Crees que Argentina está pasando un momento en donde va a tener que repensar también las cantidades? Yo creo que sí. Hacer menos y mejor. Sí. Esto es el gran desafío. Pero hay también con eso podría también suceder problemas sociales, porque, por ejemplo, Mendoza depende de vino, depende del vino del este. ¿Sí? Y el vino del este, por la mayoría, es vino más barato, más de todos los días, más de pileta, ¿sí? En un sentido. Y no sé si hará un mercado por este tipo de vino en 20 años o 30 años, porque los jóvenes están bebiendo menos. Si uno va a Buenos Aires y miras las cantidades de cervecerías que hay, crecen muchísimo. El vino en este sector del mercado no está creciendo, está bajando, creo. ¿Sí? Pero entonces, eso vos lo ves... Un problema. Entonces, pero bueno, la Argentina podría superar eso, pero hay que hacer, en mi opinión, menos y mejor. ¿Sí? Pero esto vos lo ves que pasa, el tema del consumo en general, sí, ¿ves que pasa en todo el mundo que está sucediendo lo mismo? O sea, que no sea el caso puntual de Inglaterra, ¿qué pasa? ¿La gente toma menos cantidad? Depende del país, por supuesto, porque hay mercados como China que todavía podría tener un gran desarrollo. ¿Sí? Esto ocurre más en los países productores, entre comillas. Bueno, somos un país productor también, pero chiquito. Sí. Inglaterra siempre ha sido un país importador. Y Argentina, bueno, sois un gran país productor, como Francia, como España, como Italia. En todos estos países, la gente joven, los jóvenes, los millennials también, están bebiendo menos. Hay que afrontar este desafío, este problema. Entonces, la solución, no sé, no soy político, pero hay que pensar de otra manera, con cambiar el marketing, ¿sí? Para hacer algo más llamativo a estas personas. Bueno, hay una marca muy buena en Chile, por ejemplo, que se llama Piernas Largas. Y hacen cosas súper divertidas con el vino. Y a los millennials les encantan este tipo de vino, un poco por el marketing. Claro. También, bueno, el vino también, pero la cosa más importante es el marketing. ¿Sí? Entonces pasan en las redes sociales, a los influencers, no personas como mí, pero personas mucho más jóvenes, sí, que están en Instagram, pensando en esto, hacer cosas divertidas. Hay que cambiar la forma de vender el vino, ¿sí? Para que sea más atractivo a personas de esta edad. Claro, y bueno, por ejemplo, acá en Mendoza ahora tenemos vino en lata, cosa que en otros países del mundo ya existe hace mucho tiempo. Sí. Estados Unidos tuvo por primera vez en muchos años una meseta y un poquito de baja en el consumo. O sea, hasta los estadounidenses se asustaron. Sí. No, a mí me gusta mucho los vinos en lata. El problema es que en el pasado los vinos que se pusieron en latas fueron vinos de baja calidad. ¿Por qué no?
sobre todo con el tema de la sostenibilidad. Jancis Robinson está acá la semana pasada, Sí. o hace 2 semanas. Ella criticaba el peso de las botellas del vino argentino. Bueno, me parece un tema que era mucho, mucho peor hace 10 años Sí. que en este momento. Pero todavía hay hay botellas pesadas. Entonces, una lata no pesa nada. Sí. Pesa mucho menos. Entonces, este tema también con el cambio climático, con los millennials, con todo eso, estos desafíos, podría ser una parte de la solución. Sí. Vos viajas mucho y estás en distintos países, estás en países productores. ¿Notás que pasa lo mismo en Francia, que pasa lo mismo en Italia, que pasa lo mismo en España, que lo que le pasa a Argentina? Sí, creo que sí. ¿Con qué tema? Con Con, los digo, millennials. y con el consumo en Sí. general. En España exactamente lo mismo, pero España tiene un problema aún más grave, es que sus vinos son baratísimos. ¿Sí? Son los más baratos del mundo. Y esto no es un problema en Argentina por el momento, un poco por la inflación Claro, sí, y lo que está pasando con la economía. Pero esto podría ser, no diré una buena cosa, pero una cosa casi positiva, porque los vinos argentinos no se pueden competir en este rango de precio. Los vinos a granel muy bajo precio, bueno, hay, pero, Sí. pero pocos. Claro. ¿Sí? Como buenos. Sí, sí, eso sí, también. Porque esto del tema del consumo, aquí en Argentina se critica mucho porque dicen, bueno, fracasaron las políticas vitivinícolas, pero esto está sucediendo en todo el mundo, no es, Sí, sí. no es solo de Argentina. No. Realmente me da la sensación de que los países productores la pasan peor que los países que no son productores. Yo creo que sí. Sí, porque hay viñedos, Claro. hay personas que dependen de estos viñedos, de toda la industria del vino. Entonces, hay siempre ¿cómo se dice? Una dimensión social. Claro. Este es el problema. Y esto no ocurre en Inglaterra, ni en Dinamarca, ni en Rusia, ni en otros países que no son productivos. Más los países del norte. ¿Sí? Y China, ahora China con el coronavirus ha generado un lío bárbaro en el comercio internacional, claro. porque se frenaron y todo, pero China produce vino y es un gran productor de vino. ¿Vos crees que China va a terminar desplazando a los otros países productores en el sentido del consumo? Digo, que va a empezar a consumir lo propio y no lo ajeno. Puede ser. No sé, porque no soy un experto en los vinos chinos. Yo fui 3 veces en mi vida. La calidad de los vinos chinos para el momento no me ha impresionado mucho. Hay algunos que me gustan, pero están por el momento un poco obsesionados por las variedades de Bordeaux. Entonces han plantado por todos lados Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, etcétera. Entonces, y Merlot, Cabernet Franc, todo esto. Y deberían, en mi opinión, plantar una gama más larga de variedades. Pero, bueno, si los chinos van a beber vino, por el momento beben muy poco. Pero son muchos. Claro. Cada chino bebía, no sé, 1 litro al año, esto cambiaría el mundo del vino. Claro, pero hay como una... Para mí que no lo veo como un país consumidor de vinos. Bueno, por el momento. O sea, hay como una fantasía Sí. de que China va a salvar el consumo de vino internacionalmente porque cuando todos los chinos tomen tanta cantidad, y me parece que es una fantasía eso. Yo casi de acuerdo, sí, no sé, porque no soy experto en este mercado. Pero cuando voy a China, cuando vas a un restaurante, hay muy poca gente bebiendo vino. Están tomando té o nada, o agua, o una cervecita. En ciudades como Shanghai ves mucho más consumidores de vinos, pero en muchos casos son extranjeros. Claro. Entonces, no sé exactamente lo que va a ocurrir, pero una cosa que se nota en China es que el gobierno manda. Entonces, si el gobierno quiere que la gente beba vino, van a beber vino. Claro. Entonces, depende de la economía y también la estrategia política del país. Claro. Sí, entonces esto podría cambiar muy rápido. Esto lo vemos con coronavirus, que saben
frenar una cosa, ¿sí? Sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, fue una muy buena señal que una de las últimas ferias que hubo el año pasado, alimentarias, Xi Jinping tomara vino con el presidente de Francia. Y esto es excelente para el vino. Entonces, no sé, pero creo que el mercado chino no sabemos lo que va a ocurrir. Una cosa que sabemos es que todo depende del gobierno. Claro. Entonces, Sí. 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 Y no es el caso en la mayoría de los otros países productores o importadores del mundo. Rusia posiblemente, no sé, pero... Dependerá lo que diga Putin. Sí, igual. También. Y también es más miedo. Aún más miedo que los chinos. No lo sé, no lo sé. Y escúchame, ¿cómo? Somos bien en Argentina. Sí, sigamos así. ¿Cómo crees que va a repercutir en el mercado inglés el Brexit? En el mercado de los... por lo menos porque lo venimos hablando hace años, sí. Y ahora ya está, ahora sí está. Sí, creo que está, pero todavía no tenemos acuerdos. Hemos salido y no hemos salido. Entonces claro. todavía dependemos de la Comunidad Europea por varias cosas. A ver si vamos a hacer acuerdos y con quién. Vamos a hacer, por ejemplo, no sé, acuerdos con Argentina, posiblemente. Pero podría depender, no sé, dentro de World Trade Organization, un acuerdo sobre las Malvinas, por ejemplo. No sabemos, ¿sí? Acuerdos con otros países, productores o no productores, por el momento no tenemos. Y vamos a salir definitivamente en el fin del año. O sea, depende de los acuerdos. No sé. Pero lo ves como una oportunidad para Argentina, por ejemplo, que pueda hacer acuerdos directos. Podría ser, sí. Como Chile hace con China o como Chile hace con la Comunidad Europea, para no tener impuestos. Podría ser, sí. Pero por el momento, bueno, yo personalmente lo veo como una locura, una estupidez. Pero nunca estuviste de acuerdo con el Brexit. No, nunca. Estoy muy ¿cómo se dice? Anti-Brexit. Sí. No, porque económicamente y políticamente no lo veo como una cosa positiva. Yo lo veo como un paso hacia el pasado, ¿sí? A una época en la que Inglaterra tuvo su imperio. Claro. Sí, ahora no tenemos imperio. Bueno, más o menos. Entre Boris Johnson y Donald Trump hacemos una buena dupla, ¿eh? No sabemos, pero creo que vamos a pasar unos años súper difíciles. Y no tengo mucha confianza en el gobierno que tenemos en el país, pero es un problema que tenemos todos en este momento. ¿Los ingleses están tomando vino? Sí, todavía, sí. Pero no ha crecido mucho. Ah, ¿no? No. Está estable, más o menos. Pero creo que bebemos más que Argentina. ¿Ah, sí? Sí. No sé, ¿cuántos litros al año? ¿Acá? ¿18? 19. Pues sí, 19. En Inglaterra no tengo los datos exactos, pero creo que sería, sí, más de 20, seguro. Ajá. 23, 24, no tengo los datos en cabeza, pero sí. Bueno, sí, sigue siendo un mercado importante en todo el mundo. ¿Para qué país? Por el momento no sabemos. Si no hay acuerdo entre Inglaterra y la Comunidad Europea, no sé si podríamos beber vino franceses en el futuro. Claro. Y si no bebemos vino franceses, ¿qué vamos a tomar? Vinos argentinos, chilenos, australianos, sudafricanenses, ¿sí? A ver, sí. ¿Sudáfrica? Yo no sé, sí. Y el gobierno tampoco. Eso es bueno. Eso es muy argentino. Claro. Argengleses. Argengleses. Somos argentinos. Ahora todos somos argentinos. ¿Cómo está Sudáfrica? ¿Cómo evolucionó en cuanto a la calidad? Me imagino. Calidad increíble. Sí, como Argentina, en 10 años ha cambiado totalmente. ¿Sí? Pero ellos también tienen el mismo problema, que venden mucho vino, bueno, otro problema, que venden mucho vino a granel, como España, y a muy bajos precios. Y esto no es sustentable. Claro. Para el país, el futuro de la industria del vino. Pero no, calidad top. Sí, no, excelente.
¿Qué es lo que más te asombró este año de Argentina y qué es lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó sería todavía el uso de demasiado roble, sin pensar en el estilo de vino. Sí. Sí. Bueno, para otros, creo que los buenos productores ahora entienden, ¿sí? Que hay que poner menos o mejor. ¿Sí? ¿Sí? O pensar antes de hacer una crianza de vino en barricas. Esto todavía no me molesta, pero un poco. ¿Sí? Cosas positivas, bueno, estas 2 cosechas, los jóvenes, ¿sí? Y el desarrollo de nuevas zonas vitivinícolas. Chubut, súper interesante. Sarmiento, donde está en Chubut, pero súper al sur, el proyecto de Otronia. El vino de Puerto Ríos, ¿sí? Interesante, de Staphyle. Sí. El desarrollo que está empezando de la Carrera y zonas más frías. Lo que está todavía pasando en Holtairi lo veo muy positivo. Las compuertas, creo que hay un movimiento hacia el pasado en un sentido, porque las compuertas es una zona fantástica, sí, para mí. Y la primera zona se había olvidado un poco, porque por el tema, el desarrollo del Valle de Uco. Claro. Entonces, lo veo muy positivo. Un redescubrimiento, ¿se dice? Sí, redescubrimiento de la primera zona, sobre todo esta parte cerca del río. Entonces, las compuertas, Pedriel... Sí, Luján. Luján, pero la parte norte de Luján, ¿sí? Lo veo muy positivo. Bueno, justamente lo charlaba con un productor ayer que me decía que hay que cuidar mucho Luján porque si no avanza la ciudad y se va a ir llevando puestos los viñedos. ¿Crees que...? Antes todo era viñedo. Sí. Todo esto era viña. Sí, sí. Bueno, el otro chico tiene un tatuaje con esto. Antes todo era viñedo. Todo esto era viñedo. Claro. Y ese es el problema con los barrios privados. Van comiendo toda la zona vitivinícola que está cerca de Mendoza. Esto podría ser un problema para la industria. Entonces, hay que cuidar estas joyas, ¿sí? Compuertas, Pedriel, Vistalba, toda esta zona que está cerca del pueblo, de la ciudad. Sí, ya metido dentro de la ciudad. Sí. Maipú también. Maipú, igual. Sí. Hay una cosa que me ha mucho sorprendido este año, que me encantó, es la calidad de los semillón. No hay mucho semillón en el país, pero lo que hay todavía, por la mayoría, serían viñedos más viejos, ¿no? Y pueden producir cosas fantásticas. Sí. Esto lo veo como una oportunidad para Argentina. ¿Y los blancos? O sea, hay un crecimiento de los vinos blancos y rosados. Sí. Blancos sobre todo, sí. Yo he posteado, durante 2 semanas en Twitter y Instagram algunos de mis vinos preferidos de esta gira y casi todos son blancos. No me dio cuenta, pero hay muchos vinos blancos. Por todos lados, blends, semillón, chardonnay, cosas del sur, cosas del Albariño, de la costa, de Chapadmalal. Sí, lo veo muy positivo. Ahora, noto que no nombraste el torrontés. Sí. ¿Qué pasa? El torrontés no tuvo esa explosión que tuvo el Malbec que se quiso en algún momento. Sí, porque me gusta algunos ejemplos de la variedad. Me gusta mucho lo que hace Susana Balbo, lo que hace el Esteco, entre otros. Pero es una variedad con mucha personalidad. ¿Sí? Y entonces, y a veces demasiado. ¿Sí? Ese es el gran desafío del torrontés. Y dentro de un blend influye mucho, marca mucho el estilo del vino. Claro. Entonces puede ser buenísimo, pero depende de la zona y hay que cuidarlo. ¿Sí? Hay que hacerlo suavemente, ¿sí? Y para no extraer demasiado de la uva. Sobre todo, el aromas y ¿cómo se dice? Flavors. Sí, los sabores. Sí, los sabores, sí. Sí. Bueno, y ya para terminar, que ya empezás a trabajar, veo que vas a trabajar con... A las 9 de la mañana. Con Alto Cedro. Viene Karim. Con Karim Musi, con el turco. ¿Qué futuro le ves a la vitivinicultura? Así cortito, algo ya lo dijiste, ¿no? Pero ¿para dónde ves que va la vitivinicultura argentina? Yo pienso muy positivo por la calidad.
como siempre, tenemos el problema de la economía, vamos a ver lo que va a ocurrir. Pero eso es parte de la vida de todos los días, Sí. creo, en Argentina. Hay que sobrevivir con esto. Pero calidad, súper bueno, mejora todos los años, lo veo muy positivo, pero hay que pensar en el futuro y si hay demasiado viñedo. ¿Sí? Entonces, si hay que sacar o cambiar lo que hacemos con viñedos en algunas zonas más ¿cómo se dice? Más rentables. Sí. ¿La cerveza sí es un enemigo o no es un enemigo del vino? No lo veo así. No, es que yo no tomo cerveza, muy poco cerveza. No lo veo como un enemigo. Los dos podrían trabajar juntos. Y hay grupos, Bueno, grandes ahora- grupos que tienen cervezas y también Y vino. tienen vinos. Entonces, no lo veo así. No, creo que el agua podría ser el enemigo. No, Es broma. claro. No, que las industrias del vino y de la cerveza deberían intentar de trabajar juntas. Sí. Bien. Bueno. ¿Está bien? Está perfecto. Completamente. Como siempre.